Jefferson. Vamos aquí. Está bien. Bueno. Y aquí está. Ando más desorientadillo que bueno. Vamos a ver. Ay, se mojaron los anteojos. Damos gracias a Dios por los que esta noche ha querido Él reunir. Confiamos que es Dios quien guía nuestros pasos y nos tiene aquí juntos. Oremos para iniciar. Oh Dios, Dios maravilloso y bueno, juntos te alabamos, juntos exaltamos a Jesucristo tu Hijo y lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy te damos gracias que no nos has dejado solos, que además tu palabra nos dice que tú enviaste al Espíritu Santo para que fuera nuestro compañero inseparable, el que nos guía a toda la verdad. Queremos que hoy sea real esa guía de tu Espíritu Santo mientras estudiamos tu santa palabra, y que si alguno aquí no ha conocido verdaderamente al Salvador Jesucristo, la exposición de tu palabra le lleve a clamar a ti y a creer que hay esperanza para todo el que invoque el nombre de Jesucristo. Concédenos entonces estar atentos, entender qué es lo que tú pides de nosotros, y que hoy Cristo Jesús sea glorificado en nuestras vidas. Pedimos por los que hemos venido y por los que no han podido volver o tuvieron obstáculos, o inquieta los corazones, para que cada uno vea la importancia y la bendición de apartar este tiempo para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Los invito a abrir la Sagrada Escritura en el Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20, y hoy vamos a estudiar el 9º mandamiento. El versículo 16 dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces la pregunta 132 del Catecismo dice: ¿cuál es el 9º mandamiento? Y este es el 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Al igual que con los otros mandamientos, recuerden que en cada mandamiento que hemos estudiado, Jesucristo nos enseña el verdadero sentido del mandamiento. Aquellos a los que Jesucristo se dirigía pensaban que cumplían los mandamientos, y el Señor se los explica para que vean, no los cumplen. Ejemplos: cuando Jesús les dice: oísteis que fue dicho, no matarás. Y ellos creían que cumplían el mandamiento. Yo nunca he matado, yo cumplo el mandamiento. Y Jesús va al corazón del asunto y les dice: pero oiga, si usted se enoja contra su hermano, el rencor, el decirle una palabra ofensiva, ya cometió el pecado de homicidio en su corazón. No lo mató, pero es la semilla de ese pecado que está ahí, que le hizo quebrantar. Ya no amó a su prójimo, más bien guardó algo contrario contra él. Y también dice Jesús: ustedes creen, bueno, no lo dice con estas palabras, pero cuando Él les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero les está diciendo, ustedes creen que cumplen ese mandamiento también. Les voy a mostrar cómo no.
mirar a una mujer que no es su esposa y codiciarla es adulterio en su corazón. Quedan convictos. Y así con cada mandamiento hemos visto que es mucho más de lo que nosotros pensábamos. ¿Se acuerdan que estuvimos hoy hace 8 hablando de lo que era hurtar? Y vimos, era más de lo que pensábamos, ¿se acuerdan? Todas las maneras y cómo está conectado también con otros pecados, que no era nada más el robo explícito, sino se podía robar tiempo, se le podía robar honra a alguien, no darle lo que esa persona merece, se roba. Bueno, así vamos a ver cómo todo lo que implica el mandamiento 9, que es un falso testimonio. Primero debemos entender qué es. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿qué exige el 9 mandamiento? Leo entonces la respuesta y luego vamos a tener un estudio sobre esto. Entonces, el mandamiento exige que no dé falso testimonio contra ningún hombre, ni falsifique las palabras de ninguno, ni murmure, ni desacredite a nadie, ni condene a ninguna persona precipitadamente sin oírla primero, sino que evite y me aparte con todo cuidado de toda clase de mentira y engaño. Oigan eso, vamos a verlo. Toda clase de mentira y engaño, considerando las obras propias del diablo. Y si no lo hace, dice ahí, a menos que quiera encender contra mí la intensísima ira de Dios. Este mandamiento exige que en juicios y otros asuntos siga la verdad y declare con libertad y fidelidad el asunto tal como es en realidad, además que defiende y enaltezca tanto como pueda el buen nombre y la estima de los demás. Entonces he preparado un breve estudio con respecto al pecado de la mentira, porque eso es lo que es realmente este mandamiento. Y entonces vamos a ir viendo en ciertas citas cómo Dios nos hace ver que ese pecado también lo hemos cometido. Quisiera que leamos primero 2 citas que nos hablan del carácter de Dios con respecto a este mandamiento de no mentir. Una persona, por favor, me busca Tito 1:2 y otra persona me busca Números 23:19. Tito 1:2, lo tiene Janeiro. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Bien, Pablo el apóstol está diciendo que una característica es Dios no miente. ¿Usted tiene la otra, Esteban? 23:19. Bueno, pensé que usted la tenía. Doña Mirna. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bien. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Bien, pongamos atención a este versículo que lee la hermana Mirna. Primero nos dice que Dios no es hombre, es decir, es el hombre el que miente. Cuando Dios dice algo, dice, Dios dijo y lo hará. Ya esto nos da un detalle más con respecto a lo que es mentir. Mentir no es, claro que el engaño es mentira y todo, pero ahí dice algo muy, si usted dice que iba a hacerlo y no lo hace, es mentiroso. ¿Entienden? Pero Dios nunca miente, dice Tito, y dice, no es hombre, y Él cuando dice algo, Él lo va a cumplir. Quisiera empezar por eso, por el carácter de nuestro Dios que nunca miente. Lo que Dios dice, Él lo hace, Él nunca miente. Ahora entonces, como nosotros vemos, el pecado lo que ha hecho es distorsionar la imagen de Dios en nosotros, y la persona que se convierte, el que nace de nuevo, el que tiene el Espíritu Santo, la imagen de Dios es restaurada paulatinamente en la vida de la persona. Entonces ahora nosotros deseamos ser y procuramos ser como Dios es, y Dios nunca miente. Una motivación para
para ver cuán importante es esto de estudiar este mandamiento, está en Apocalipsis 21:8. ¿Quién no me lo puede leer? Perdón, 21:8. Sí, Apocalipsis 21:8 nos dice, César. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Oigan, todos los mentirosos. La Biblia nos habla claramente que Dios condenará a los mentirosos. Tendrán su parte en aquel lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, aquí es donde tenemos que volver a la Biblia y entender cómo es Dios y no nuestra propia manera de entenderlo. Es decir, ¿qué se necesita para que una persona sea mentirosa? Que diga cuántas mentiras. ¿Entienden? Ahí es donde es que está el asunto. Porque para nosotros es mentiroso el que miente mucho. Y así le decimos. Es mentiroso porque miente mucho. Porque nosotros hemos bajado el estándar a que nosotros mentimos poco. Pero para Dios no es así. Recuerden Santiago 2:10. El que quiebra uno, quiebra a todos. Entonces, de los mandamientos. Si usted mintió, usted es mentiroso. Y merece la condenación, a menos que usted se haya arrepentido, Dios haya perdonado su pecado y usted se muestre que de verdad creyó en Jesucristo, obviamente. Pero entonces vemos la seriedad. Número uno, que Dios no miente y lo que Dios dijo lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, lee César, que todos los mentirosos, dice, Él los va a mandar al infierno. Él dijo y Él hará. Nosotros quisiéramos que Él dijo, pero que al final Dios diga, no, mejor no lo voy a hacer así. No, es que así no es Dios. Dios no miente. Y ya Él estableció que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Dios no miente y Él condenará a los mentirosos. Al verlo así, y con todo lo que vamos a ver, vemos la acción de la ley de Dios, cómo actúa en nuestra alma para hacernos ver nuestra gran necesidad de salvación en Cristo. ¿Ven? ¿Qué dice ahora? ¿Quién puede leerme Colosenses 3:9? Don Erwin. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del antiguo hombre con sus hechos. Ok. Ahora nos dice algo más, que eso de la mentira pertenece a un viejo hombre. Eso lo entiende el que ha nacido de nuevo, porque él sabe, yo no soy el mismo de antes. Todo verdadero creyente sabe, yo no soy el mismo de antes. Hay un antes de Cristo en mi vida y un después de Cristo. Y cuando cae en pecado dice, se arrepiente. ¿Por qué? Porque dice, esto no es del nuevo hombre que Dios hizo en mí, esto es restos de mi pasado, tengo que abandonarlo, arrepentirme, dejarlo, porque dice, despójese del viejo hombre. La mentira y el engaño es parte de aquel viejo hombre de pecado. Ahora, quiero leer para ustedes lo que sucedió en la iglesia apostólica, Hechos capítulo 5. Y este relato nos va a ayudar a entender por qué la gente miente, o más bien, por qué mentimos. Hechos capítulo 5, voy a leer todos los 11 versículos. Por favor, sigan la lectura. Hechos 5. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios es muy misericordioso y paciente, y en la mayoría de los casos no actúa como actuó en esta ocasión, pero actuó en esta ocasión así para dejarnos una muy clara enseñanza. Entendemos lo que estaba sucediendo. La iglesia estaba floreciendo, muchos convertidos, y había necesidades. Entonces, de corazón muchos daban de lo que tenían, y algunos hasta vendían sus propiedades que tenían y traían para que eso se repartiera entre los necesitados. Estos quisieron hacerlo, pero bueno, ustedes pusieron atención al relato, y la pregunta es tratar de contestar lo que le dijo Pedro a él. ¿Por qué? Le dice. ¿Por qué puso el diablo eso en su corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Tiene alguna respuesta de por qué? La mentira tiene esta raíz: aparentar lo que no es, fingir y no ser sincero y real. Y ellos quieren aparentar ser muy dadivosos y muy generosos cuando no lo eran. Eso los impulsó a mentir. Y como vemos entonces, todos nosotros, en cada ocasión en la vida que hayamos estado muy preocupados por las apariencias y no por la realidad, hemos mentido. Qué fuerte, ¿no es cierto? Queremos que piensen que somos grandes cristianos. Queremos que piensen que nosotros oramos mucho, sabemos mucho de la Biblia. Queremos que piensen algo y comenzamos a fabricar algo que no es lo real. Y estamos mintiendo. De paso, hay una hermosa enseñanza aquí, que el Espíritu Santo es alguien y no algo, puesto que dice la Biblia que le mienten al Espíritu Santo, ¿verdad? Quiere decir que Él es alguien. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, y se le miente a Él. Pero qué locura mentirle al que todo lo sabe, ¿verdad? Realmente esto es una locura. Esto que pasó aquí no, es una insensatez, pero nos muestra, así es el corazón del hombre. Entonces quisiera que quede muy claro en nuestra mente: aparentar y fingir es mentir al Espíritu Santo. Dios juzgó a los mentirosos, en este momento los juzgó inmediatamente, pero leímos en Apocalipsis que un día los juzgará, y dice: todos los mentirosos, los que mentían mucho y los que mentían poco, todos estarán ahí. Luego viene un detalle entonces que nos puede ayudar a revisarnos a nosotros y a ser más cuidadosos, y es que, como les decía, ese estándar del mundo hace a la gente pensar que hay a veces las situaciones inevitables en las que usted tiene que mentir, o que la mentira es una mentira piadosa, le llaman, blanca. No hay que buscar excusas. Y en este punto quisiera hacer una gran exhortación, porque he visto un pecado horrible en creyentes, o gente que dice ser creyente, que van a la Sagrada Escritura casi que buscando permisos para pecar. ¿A qué me refiero? Que van y como encuentran en la Biblia que ciertos hombres o mujeres mintieron, entonces ellos piensan que ellos también pueden.
Pero quisiera explicarles por qué la Biblia registra eso. Precisamente la Biblia registra las ocasiones en las que personas mintieron porque la Biblia es la verdad y la Biblia no omite nada. Un caso. Abraham fue un hombre de Dios, llamado por la Sagrada Escritura el padre de la fe. De hecho, la Biblia nos dice que por la fe en Jesús nosotros somos hijos de Abraham. Aquel al que Dios trató como su amigo, patriarca, todo, pero la Biblia, como es la verdad, no omite que él mintió. Ve, si fuera la Biblia un libro de fantasías y de mentiras, presentaría a Abraham como alguien que nunca se equivocó. Pero nos dice la verdad que hasta ese hombre, buen hombre, amigo de Dios, que fue fiel hasta el punto de casi sacrificar a su propio hijo, tropezó y mintió. Y la Biblia no lo esconde, mintió. Pero si usted se acerca a la Biblia diciendo, hasta Abraham mintió, y usted piensa que eso le da derecho a mentir, yo dudo de que usted entienda lo que Dios pide de nosotros. Porque nunca la Sagrada Escritura nos da el relato del pecado de nadie como una excusa. Eso es serio. Porque ahí siguen más cosas. Vea qué verdad es la palabra de Dios y cómo podemos confiar en ella, que hasta Moisés, que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, tuvo que escribir sobre lo que él mismo hizo. ¿Ustedes creen que era fácil? Moisés mató a un egipcio y lo enterró. Si la Biblia no fuera el libro de Dios y fuera simplemente los escritos de Moisés, mejor Moisés eso no lo pongamos, ¿verdad? ¿Para qué vamos a dar esos detalles? Pero es el libro de Dios y habla con la verdad, y el gran profeta de Israel, porque ustedes saben que fue al que Dios le dio la ley. Ese hombre mató a otro y lo enterró y creyó que nadie se había dado cuenta. Ustedes conocen el relato y le dice: ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio ayer? Así que, hermanos, no podemos acercarnos a la Biblia nunca buscando permisos para pecar. Y tristemente algunos entonces ven la vida de David, las cosas que hizo mal y así. Y así en general somos hasta con los líderes del cristianismo de hoy en día. Hay grandes hombres de Dios y fueron grandes hombres de Dios, pero nunca es excusa que porque ellos tropezaron en algo yo pueda tropezar en ello. No es excusa. Nosotros somos seguidores de Jesucristo y Él sí que nunca falló, ni pecó, ni mintió, ni nada. Ese es nuestro Señor y Salvador, a Él seguimos. Entonces nunca busquemos excusas para mentir. Ahora quisiera llevarlos a Proverbios capítulo 6 para que leamos lo que Dios piensa con respecto a la mentira. Vamos a leer Proverbios capítulo 6 de los versículos 16 al 19. ¿Quién puede leerlo? ¿Usted quiere? 16 al 19. Sí. Se lavarán tus fuentes por Proverbios 6. 6. 16 al 19, sí, perdón. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Yeah. Ok, entonces vean qué palabras más fuertes. Saben qué significa abominar, ¿verdad? Dios detesta ciertas cosas y se describen aquí. Aborrece y abomina, detesta, y una de esas cosas es, después de haber dicho ojos altivos, dice lengua mentirosa. Creo que hemos oído en muchas ocasiones esa frase: Dios ama al pecador y odia el pecado. Yo entiendo lo que quieren decir los que dicen eso, pero pensemos al leer esto si coincide con la Biblia esa manera de pensar. Cuando la Biblia habla de la lengua mentirosa, ¿qué se están imaginando ustedes? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua mentirosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios odia la lengua, el órgano tal. ¿Qué es lo que está diciendo? Que
¿O se estará refiriendo al que tiene esa lengua mentirosa? Es una manera de decirlo. Realmente lo que dice ahí, Dios detesta a los mentirosos. Dios detesta igual a los demás. Los ojos altivos, no solo son los ojos, es la persona orgullosa. Y obviamente a la persona que dice, oiga lo que hace, habla mentiras, es testigo falso. Entonces, eso le da más gravedad al asunto, porque Dios no es simplemente que Él odia la mentira. Dios odia a los que mienten. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si nos quedamos solo ahí, nos quedamos bajo la ira de Dios. Pero gloria a Dios, existe el Evangelio que le da esperanza al pecador de salir de ese estado en el que la ira de Dios nada más le va a caer y lo va a aplastar. Pero el Evangelio le da la puerta de salida de aquella situación en la que está, bajo la ira de Dios. Pero entonces, veamos que estamos hablando de algo muy serio. Dios detesta las mentiras. Si nosotros no vemos ese pecado como tan grave como es, caeremos en mentiras. Y pensaremos que un poquito fue algo menor, fue necesario, No, necesitamos ver el pecado como Dios lo ve, si no, no vamos a superar el pecado. Bueno, vean que el apóstol, pero Santiago, capítulo 3, versículo 14, nos dice algo bastante interesante con respecto al mentir. ¿Cómo lo ve Santiago? ¿Quién quiere leer Santiago 3, 14? Jefferson. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis en contra de la verdad. Otra vez, pero más despacito, a ver. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esa es la frase que necesito que pensemos. No mintáis contra la verdad. O sea, qué tremendo. Se habían puesto a pensar que mentir contra la verdad. ¿Y de qué está hablando él? De que si nosotros faltamos al amor fraternal, estamos mintiendo contra la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo él. Mentir contra la verdad. Así como leímos, mintieron al Espíritu Santo. Esa actitud de los que dicen ser cristianos, pero andan en esas rencillas. Dicen, no se jacten, no os jactéis, no haga alarde de algo que no es real, porque ese es el mismo pecado de la mentira del que les vengo hablando. Quiere aparentar una cosa, pero no es. No ama a sus hermanos. Está mintiendo contra Jesucristo, contra la verdad. Primera de Juan 1:6. Ahora sí, Esteban. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Muy bien. Entonces, hay maneras de mentir que no es simplemente con los labios, es una actitud. Por ejemplo, cuando usted dice que anda en la luz, o sea, lo que usted está es pretendiendo ser cristiano, pero hay en su corazón odio. Ese es el que acabamos de leer, igual. Mentimos contra la verdad. Pero también dice en la misma epístola, 1 Juan capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Y ese decir no es que yo a nadie he escuchado que diga tal cosa. ¿Ustedes han escuchado a alguien que diga yo nunca he pecado? O yo no tengo pecado. No, pero es que ese decir no tengo pecado se hace con cierta actitud. Usted se acerca a Dios como si usted no tuviera nada de qué arrepentirse y pedirle perdón. Y cada vez, mis estimados, pongan atención a esto, cada vez que ustedes se acercan y yo a Dios, necesitamos pedirle perdón porque le hemos ofendido de alguna manera. Pero si vamos ahí a orar como si nada ha pasado, estamos mintiendo. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El pueblo de Dios es un pueblo perdonado, pero es un pueblo arrepentido. ¿Sí?
Es un pueblo que vive ese arrepentimiento. Ok, esto es, entonces, ahora quisiera dar unas aplicaciones, antes de pasar a la oración, que hoy le voy a pedir al hermano Eric, que él se encargue de esto y de la oración al final, pero quisiera que consideremos cosas que a veces no pensamos bien y que son parte del pecado de la mentira. Número 1, exagerar, porque es muy común. Y hay personas que ya no es por broma, hay gente que todo lo exagera como bromeando. No es lo correcto, pero hay gente que ya se acostumbra a exagerarlo todo. Exagerar es mentir. Nosotros tenemos que tratar de... ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Lo que está diciendo es, trate siempre de ser exacto en lo que usted dice. No más o menos, tiene que decir las cosas como fueron. Y si no las sabe, entonces tiene que decir. Usted tiene que poder expresar, no lo sé con exactitud, pero esto es lo que yo percibí. Porque si usted habla sin... Y da su opinión, va a ser tomada como si eso fue lo que realmente sucedió. Y vean que de todo esto lo que se trata es de no dar falso testimonio. Usted debe hablar con verdad siempre. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Entonces, primera aplicación, no exagerar, ser exactos en lo que decimos. Segunda, para que estemos alertas, sea en amistades o en relaciones entre hermanos o entre cónyuges sobre todo. Cuando hay mentira, se daña la relación a tal punto que es muy difícil para la otra persona volver a confiar. Sea el esposo a la esposa, o sea la esposa al esposo. Una vez que se supo, me mintió. Eso daña la relación a tal punto que la otra persona va a pensar, ¿y cómo es el que está viendo me está mintiendo también? Entonces, si estamos hablando de que sí hay perdón, Dios nos manda a ser perdonadores, y sí, pero lo que quiero decir, estemos conscientes de cuánto daña el pecado de mentira una relación entre las personas. Algunas veces es irreparable y la persona no fue capaz de volver a confiar en alguien porque le mintió un día. Otras veces, por la gracia de Dios, se da cuenta, no, ya veo y me ha demostrado con el tiempo que ya eso lo dejamos atrás y no hablamos más de aquel engaño, de aquella mentira. Pero cuidémonos y oremos al respecto, que Dios no nos permita dañar las relaciones por causa de mentiras. Y ahora que les decía, más bien, este debería ser con el primero también, que les decía de que exagerar es mentir. Mis estimados, nosotros vivimos en una sociedad en la cual mentir no es gran cosa, y de hecho toda la publicidad o la gran parte de la publicidad es mentira. Pero estamos tan acostumbrados que ya no nos parece nada. Y nosotros vemos comerciales, anuncios que son una mentira, pero ya nadie dice nada. Ya usted acepta que es así. Los comerciales mienten. Y como digo, el estándar ha bajado a tal punto que no vemos que eso está ofendiendo a Dios. Mentir ofende a Dios. Yo soy sincero con un joven que va a estudiar publicidad, le digo, sea muy cuidadoso en donde usted se va a meter, porque si usted por su trabajo va a tener que mentir, debe preferir otra cosa. No vamos a mentir, no vamos a exagerar. Y mire, les ha costado publicistas cristianos convencer al cliente, vea, podemos hacer una campaña honesta. Podemos hacer una campaña publicitaria, lo cual no tiene nada de malo, publicitar algo, pero hacer una propaganda. Honestamente, vamos a dar estos y estos datos y va a ver que es... Pero la mentalidad es tal que le dicen, no va a funcionar. Tienen que exagerarlo, tienen que decir datos incorrectos. Vivimos entonces, mis estimados, en una sociedad mentirosa y que aprueba la mentira. Como les decía, el único que nunca mintió y el que es la verdad misma es Jesús. Juan 14:6, así lo dice él, ¿verdad? El camino es Él.
La verdad es Él. La vida es Él, Jesucristo. Y ese que nunca mintió nos perdona nuestras mentiras. Hermanos, esto nos tiene que llenar el corazón de agradecimiento. Perdona todas nuestras mentiras, nuestras exageraciones, nuestras faltas a nuestra palabra. Le explicaba, por ejemplo, en otra ocasión a la iglesia que el pecado generalizado de no empezar a tiempo es mentira. Pero la gente, como no lo cree así, en muchas iglesias dicen culto a las 9 y son las 9 y nada que empiezan. Pero no porque algo pasara, que pudiera suceder, ¿verdad? Algo que previene, que sucedió, eso se entiende. Es simplemente que ese horario que dicen no lo cumplen. Y eso es mentir. ¿Ven? Entonces ven como esto de ser puntuales no es simplemente una cosa de preferencias, o es que yo soy así, o que no, es que es lo que a Dios agrada. Si nosotros ponemos una hora para hacer algo, tenemos que cumplirlo. Si usted es de las personas que queda de verse con una persona y lo hace esperar, usted miente. Usted debe, y nosotros con ese entendimiento vamos adelante. Entonces, por ejemplo, pensamos, ¿y qué si pasa tal cosa? Y si hay presa, entonces me voy mucho más antes, para llegar antes, por si algo sucede, no fallar a lo que dije que llegaba a las 10, a la hora que sea. Entonces, como les decía al inicio, ven como entender los mandamientos así nos hace ver convictos de pecado. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniera iba a hacer eso, convencerá al mundo de pecado. Pero si nosotros analizamos la ley de Dios así por encima, eso no es con la guía del Espíritu, no nos vemos pecadores. Pero hoy el Espíritu Santo por la palabra nos hace ver convictos. Claro que he mentido, y no una vez ni otra. Pero Él, el que nunca mintió, nos perdona de nuestras mentiras. Y lo maravilloso del Evangelio es que dice que si usted cree en Jesús, usted es presentado ante Dios como si usted nunca hubiera mentido. ¿No es eso una cosa grandiosísima? Y realmente incomprensible, que Dios me recibe a mí como si yo no hubiera mentido, porque me da a mí la justicia de Jesús que nunca mintió. Una última y seria advertencia, leamos todos 2 Corintios 13:8. Ahora ustedes y yo que hemos sido expuestos por la palabra de Dios, esto es para cada uno de nosotros. 2 Corintios 13:8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Verdad? Entonces, no más mentiras, hermanos, no, vamos a ir a la verdad, porque usted puede hacer, y es que eso es lo lindo, como dice el hermano, no podemos, pero el engañoso corazón y por la instigación de Satanás hace lo que dice Romanos 1, cambiaron la verdad por la mentira. Hoy en día vivimos en una sociedad que quiere decirle a alguien que ha creído una mentira, él es un hombre, pero él dice que él es una mujer, se ha creído esa mentira, y la sociedad nos quiere obligar a nosotros que también mintamos con él y le digamos, sí, si eso usted es lo que se cree, entonces eso es lo que usted es, pero eso es una mentira. Dios no lo hizo a él mujer, es un hombre, o al revés. La mujer que dice que resulta que ella se siente hombre y quiere que todo el mundo la trate como hombre, nosotros no hacemos bien, caeríamos en una mentira. Entonces cuando nosotros nos oponemos a este tipo de cosas, entendamos, estaríamos quebrantando el mandamiento de mentir. Si nosotros cedemos ante lo que la sociedad dice que es una mentira, mentimos con ellos y entonces nos hacemos merecedores de la condenación. Pero qué exhortación, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Que el Señor nos haga hombres, mujeres de verdad y nos libre entonces de este pecado. Dios me los bendiga. Damos gracias a Dios por la
enseñanza que nos ha dado el pastor Alexander esta noche. Una noche fresca, bien bonita. Si alguno tiene alguna necesidad de oración, por favor, quiere que oremos por Yaneiro primero. Sí, siempre por la salvación de mi papá. Por la salvación de su papá. Y Esteban. Yo pido por la salvación de mi familia, por mi vida, y para que el Señor siga conociendo esos espíritus limpios, por la salud del pastor Alexander. Gracias. Amén. Las necesidades que nosotros tenemos. Amén. ¿Qué más, pastor? Mañana nosotros vamos por primera vez a un albergue de los drogadictos que hay en San José por la Castellana. Nos abrieron esa puerta. El Señor nos dé sabiduría y cómo entrar allí con la palabra. Amén. Amén. ¿Alguien más? Los dos. Sí, que el Señor en su infinita misericordia me permita ya estar en salud al 100% y orar por Daniel, un hombre con el que estuve hablando hoy por espacio de 1 hora. Amén. Bien. Don César, usted tenía otro. Por la salud de mi mamá, por la salvación de mis familiares diversos y que el Señor me dé cuenta de la preparación. Amén. ¿Alguien más? Bueno, acompáñenme en la oración, hermanos, para terminar y orar por estas peticiones que se han presentado ante el trono de la gracia. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por esta gran enseñanza que nos has traído el día de hoy en palabras de nuestro pastor Alexander, donde nos ha enseñado otra vez, Señor, como cada jueves, realmente cómo es que debemos de comportarnos como cristianos, como hijos del reino, como integrantes de la iglesia, Señor. Y en esta gran enseñanza hemos aprendido, Señor, cómo no mentir, Señor, cómo exagerar es mentir, cómo cuando no somos sinceros también estamos faltando y estamos mintiendo contra la verdad. Y gracias, Señor, por esa gran enseñanza que nos das, Padre, y nos ayuda cada vez más a poder comportarnos realmente como hijos tuyos, Señor. Y estas enseñanzas de los 10 mandamientos, cada una ha sido importante para cada uno de nosotros en algunos puntos, y aún así nos llevan a recordar, Padre, lo importante que es y lo que ves tú, el pecado, Señor. ¿Cómo lo ves tú, Señor? Así tenemos que verlo también nosotros, Padre. Ayúdanos a poder verlo así. Ahora, Dios, se han presentado algunas peticiones, Señor, que tienen que ver sobre todo con la salvación de algunos de los familiares de los hermanos que estamos acá, y la salud, Señor, de los hermanos. Te pido por cada uno de ellos. Tú conoces la situación particular, Señor. Oro también por el caso particular de este amigo Daniel, que mencionó don José, y también estamos orando, Señor, por esta situación del albergue donde se va a ir, Señor, y se va a presentar tu palabra. Por favor, Señor, en este momento oramos para que tú abras puertas, Señor, y se pueda presentar tu palabra y más personas vengan a tu reino, Señor, más personas puedan acercarse ante el trono de la gracia, Señor. Ahora te pedimos, Dios, de esta forma que nos acompañes también a nuestros lugares, a nuestras casas, Señor, que vayamos con bien a nuestros lugares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.